¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión. Con ustedes, Robert Veiga por acá. ajá, y bueno, quien les habla, Julio Montoya, Julio Montoya F, Rob-NOW. Bien, te los has aprendido, Julio. Bueno, ya después de tantos años, imagínate. Bueno, y hoy vamos a estar en una conversa increíble y es que tenemos a una gran amiga de la casa. Vamos a arrancar por allí, Julio. Totalmente. Pero sí. además una mujer exitosa, empresaria y es la CEO de La Guagua acá en Venezuela y por supuesto ya con expansión en varios países. Vamos a conocer de primera mano su historia y cada una de esas recomendaciones que tiene que hacerles a ustedes y también a esos emprendedores que próximamente verán el programa. ¿Cómo dar ese paso justamente del emprendimiento a ser empresario? Y además una historia muy interesante, Rob, porque ella viene del mundo de la moda. Ajá. Y cómo, fíjate, una persona que viene y que desarrolló además una marca de moda muy importante también como lo fue Melao y todo lo que fue el grupo Melao, da ese proceso o da ese paso de transformación hacia una industria o una categoría completamente diferente como es el tema de la movilidad. Y que seguramente de esa historia, que bueno, al final cambió a donde ella iba, hay mucho aprendizaje. Cada una de las cosas que usted está viviendo le están sumando a esa meta que se va a plantear. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Mafe Vera de Guagua. Y ya tenemos acá a nuestra amiga, como dijimos antes, pero además CEO de Guagua, Mafe Vera. Bienvenida, Mafe, a Marcas que Hablan TV. Uy, gracias por esa invitación tan maravillosa. Estoy emocionadísima de estar aquí. Mucho que hablar, mucho que hablar. Sí. No, vale, emocionados nosotros, Mafe, porque además María Fernanda, aparte de ser una gran amiga, la conocemos de hace muchísimos años además y hemos visto cómo ha sido ese trayecto, esa evolución, ese progreso, además en diferentes industrias, porque Mafe, que no solamente es influencer, lifestyler, marcadora de tendencias, empresaria, emprendedora, sino que bueno, tú arrancaste inicialmente Mafe, con una marca de Mafe moda, está ¿no? a punto de pedir pausa en el programa. Sí, como así, como una marca de moda, así es. Correcto, que fue Melao, ¿no? Melao de fast fashion, pasó a slow fashion. Melao Lab, ¿no? Sí, luego hicimos ¿Hace cuánto un tiempo, Mafe, laboratorio. eso ya? Mira, Melao comenzó en el 2011. Ok. Tenía 15 ya. años más. Sí, Sí. más o menos. Y yo exacto. 10. Súper emprendedora de los 15. A ver, sí, mira, comenzó Melao en el 2011, concebida como una marca de moda rápida, 14 puntos de venta a nivel nacional, todo se diseñaba aquí, hecho para la mujer venezolana, pero se fabricó en China los primeros 4 años de la marca. Entonces, lo que hacía era que mucho tomaba el estilo de la mujer latina y lo convertíamos o lo traducíamos en una moda que fuera muy sexy, pero no vulgar, clásica, pero con colores vibrantes y que te permitiera ese balance que hay que tener como para verse elegante, pero sin perder la sensación latina. Mafe, ¿hace Así cuánto nació. no contabas este pitch? Demasiado. Ah, pero Bueno, tengo como 5 lo que es un buen pitch. Sí, como 5 años que no hablaba de esto. Pero sí, así nació. Y luego en mi evolución, siempre hay como un momento de quiebre. En el 2014 tuve la oportunidad de ir a hacer un diplomado en Inglaterra de Buying and Merchandising y un poquito entender que yo trabajaba para la industria más contaminante, industria más contaminante del planeta. Y ahí fue cuando dije, wow, o sea, o yo cambio el modelo o yo dejo esta industria, porque de verdad es demasiado impactante el tema de la moda y la contaminación. Yo quiero detenerme ahí, Julio. Quizá esto es lo bueno de Marcas que Hablan. La conversa va agarrando formas diferentes. Y la verdad es que siempre he rescatado esto de la historia de Mafe porque es imposible que esa empresa o esa idea de negocio que usted tenga vaya desatada o desapegada de tus principios. Hay Total. aquellos que dicen que, bueno, por la plata baila el mono, eso no va a funcionar. Va a funcionar quizás por un tiempo, pero después esto va a perder fuerza, ¿correcto? Sí. No, totalmente, porque al final tú te tienes que, sobre todo cuando eres emprendedor pasional, ¿no? En mi caso, ¿no? Hay emprendedores que no se apasionan por las ideas, entonces, bueno, ahí hay otras cosas. Pero la verdad es que cuando te apasionas por algo y lo haces con amor, que es la única forma que yo he conseguido de emprender para poder trabajar 24 horas al día, la realidad es que tienes que estar muy apegado a tu principio. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, wow, esto no va nada conmigo.
yo no quiero ser parte del problema, sino del cambio. Entonces, bueno, ahí hice como todo el cambio de moda rápida a moda lenta. Dejé de producir en China, dejé de producir con poliéster, empezamos a trabajar con lino y algodón como fibras más nobles, biodegradables, porque todavía no podíamos trabajar con fibras recicladas. Todavía en Venezuela hoy en día es muy difícil hacerlo. Pero bueno, yo hice ese cambio y la verdad fue espectacular. Me sentí muchísimo más aliviada conectada. y conectada. Creo claro. que Venezuela, el mercado venezolano y el mercado de melado no estaba preparado para eso. Y bueno, después vino la pandemia. Entonces, Claro. Ahí viene ese punto de quiebre. sí, ahí vino otro punto de Y quiebre. arranca la historia de Guagua. Arranca la historia. ¿Cómo de llegaste Guagua. a Guagua? Porque bueno, nosotros sabemos. Pero Por mi bello esposo. por otro amor, por Por otro otro tipo de amor. amor. Por otra pasión. Por otra pasión, Juan como José todo en la Pocaterra. vida, sí, como Juan todo. José en la- Pocaterra, un excelente empresario, amigo también, Sí. ejemplar venezolano que ha hecho muchos proyectos. Sí. Mira, Juan, yo lo conocí en el 2018. Era brillante desde que lo conocí, sigue siendo brillante. Es un chamo súper apasionado por la transformación urbana. Y ahí, bueno, ahí comenzó. Yo no amaba o sea, para mí eso no era importante. Claro. Para mí siempre ha sido importante el hecho de ayudar a las mujeres en su vida cotidiana. Ese es mi propósito. Claro. Y en Guagua logramos que se uniera, además que no fue planeado. Y ahí les voy a contar esa historia, sí. pero antes de llegar allá, la verdad es que Juan José tiene más de 12, 15 años trabajando por la transformación urbana, no solo en Venezuela, sino en la región, en Latinoamérica. Y él tenía esta idea desde el 2017, menos mal que no la hizo, porque en verdad no era el momento en Venezuela. Cuando llega la pandemia y viene la dolarización en Venezuela, saliendo de la pandemia, dice, este es el momento perfecto, porque además en la pandemia las empresas tuvieron que tuvieron que tomar el transporte en sus Claro, manos hubo mucho por el tema crisis, y del contagio. La gente tenía que ir a trabajar, pero necesitaba correcto. la empresa proveerlo, ¿no? Entonces, ese fue el momento perfecto para abrir Guagua. Yo creo que tú abres Guagua en este momento, o 2 años después, o 2 años antes, y no hubiese sido Claro. igual. Tú dices que una buena idea no siempre es una buena idea, que hay un tema de timing. Total. Bueno, y No, de entender. claro, siempre. Sí. Siempre hay un tema de timing. Y de entender el mercado, las necesidades que hay en ese momento Correcto. desatendidas. Correcto. Muy importante. Sí. Ese fue el momento perfecto, febrero 2021, tan perfecto que estaba naciendo mi primer bebé. Wow. Perfecto. Eso se llama Yo estaba dando a timing. luz y Difícil. naciendo guagua. Ese sí es el timing perfecto. Vamos. Sí, pero a veces el timing No perfecto no obstante- existe, pero para la idea y para el mercado sí. O sea, es que cuando eres emprendedor tienes que darle. ¿Y cómo Claro. fue esa conversación de que, porque es una conversación a nivel familiar, quizás a mí me apasiona mucho el tema de empresas familiares, muchos de ustedes quizás no se han dado cuenta, pero están en una empresa familiar en donde tu esposo te dice, mira, es que yo quiero que tú seas la CEO, o fue una idea tuya, o sea, Bueno, ¿cómo surgió esto? Es que nunca pasó. Ah, Eso ¿no? nunca pasó, claro, no. No, mi esposo, o sea, Pusimos un parenones. Yo le dije, no, mira, déjame que yo me encargo de este corazón. sí. Mira, lo que pasa es que mi esposo también es CEO de su startup que tiene también mucho tiempo, que es sobre análisis de data urbana y que le dan a empresas y a los gobiernos información sobre Claro, para cómo poder se mueve, bueno, ya ustedes después hablarán con él, pero cuando él él lleva ese negocio y cuando decide abrir Guagua, la realidad es que lo hicimos con otro de nuestro co-founder, que también es súper amigo nuestro, pero ninguno de los dos tenía la capacidad real de ocuparse en ese momento de llevar adelante un proyecto, que cuando un proyecto nace, tú tienes que ser muy versátil en poder abarcarlo todo, ¿no? O sea, hacer de todo, finanzas, comercial, operaciones, Mercadeo. todo, mercadeo, todo. Publicidad. Entonces, claro, yo en ese momento, yo estaba dando a luz, pero más o menos iba pasando los meses, yo di a luz en febrero, Guagua nació en febrero, como en mayo yo veo que ellos están avanzando mucho más con la idea, en agosto logramos que en Cava nos financiaran autobús, siempre lo menciono, nos financiaron autobús cuando en este país no existía financiamiento, yo creo que era el último autobús que les quedaba ahí en la cola, y nos los dieron financiado, lo rotulamos y empezamos con un QR a hacer descargas de personas que estaban interesadas en moverse diferente, ¿no? Y en 3 meses conseguimos 25,000 descargas, y en ese momento ellos se dan cuenta de la magnitud. Yo a todas estas estaba cuidando a mi bebé, Claro. muy desde atrás, ayudando.
Pero cuando ellos se dan cuenta de esa magnitud, ellos como que colapsan y dicen, wow, necesitamos equipo, Ya, tenemos que estructura. ver. Necesitamos una Mafe. Sí, y ahí fue cuando yo formalmente entro al equipo. Y Guagua inicialmente arranca hablándole a ese usuario final. Sí. ¿O lo hablaron primero al corporativo No. que tenía esa necesidad de movilizar a su talento humano? La realidad es que como guagua no existía como concepto, de hecho no hay, esto no existe en Latinoamérica de esta misma forma. Hay empresas de transporte masivo, sí. pero no como así. Nosotros comenzamos hablándole al consumidor directo y con el consumidor directo llegábamos a las empresas, porque cuando tú te descargas la aplicación tú me tienes que decir dónde trabajas. Claro. Y además por un tema regulatorio lo hicimos así y fue perfecto. Aquí se me cruzaron varias cosas importantes, Mafe. Lo primero es esa data que estamos obteniendo, que ustedes vieron que entonces por allí habría que abrir como esa línea de negocios B2B o a empresas. Pero algo interesante es que definieras tu guagua, porque me ha pasado que cuando la menciono por allí, cada uno tiene como una definición. ¿Cuál es la definición oficial para ustedes? Mira, nosotros somos una plataforma de beneficios. Esto es interesantísimo. Ajá. Interesantísimo. Sí, no, bueno, la gente dice transporte, ¿no? Pero la realidad es que Guagua es una plataforma. Nosotros no tenemos autobuses, ni venimos a quitarle el trabajo a los transportistas. Al contrario, venimos a incorporarlos. Somos una plataforma de beneficios que utiliza el transporte como beneficio inicial para todo lo que puede venir ahí dentro de las empresas y sus colaboradores. Una belleza. Y ya vamos a profundizar un poco más acerca de esos beneficios. Estamos acá con Mafe Vera de Guagua, aquí en Marcas que Hablan TV, a través de la señal de Venevisión. Quédense ustedes conectados. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Marcas que Hablan TV con Mafe Vera, CEO de Guagua. Bueno, la conversa está buenísima. Ya conocimos mucho de esa Mafe como persona. Como emprendedora. Como emprendedora. Esa historia anterior que seguramente rebotaré un poco más adelante. Por ahí te anticipo, Sí. Mafe. Pero bueno, mucho más que conversar contigo. Así es. Bueno, estábamos conversando acerca de cómo surge, cómo nace esa idea y nos diste ahorita una definición un poco de lo que es Guagua. Pero esa definición ¿fue con la que iniciaron el negocio o es con lo que han visto ya el negocio andando y hoy por hoy la estructuran? Está buenísima tu pregunta porque es una evolución. Sí, Ok. sin duda es una evolución como plataforma de beneficio porque es lo que hemos visto hacia donde nos ha llevado el propósito con el que nacimos, que es mover a la gente de una forma segura, rápida y confortable. Hay Sí. un propósito que no se puede tocar. No se toca. Eso es lo que... Pero igual el negocio va evolucionando. Exacto. Y el Sí. modelo Correcto. va La realidad es que iterando. nosotros hoy en día tenemos 4 verticales de negocio, de producto. La primera es con la que nacimos y es además el core de lo que hacemos, que es la red y los servicios exclusivos, donde llevamos a la gente todos los días de su casa a su trabajo, trabajo a su casa, a través de la aplicación. Luego tenemos los servicios de rental, que básicamente te quieres ir para la playa con tus amigos o alquilas una guagua y te vas. Los servicios de live, que son todas estas cosas que hacemos hacia la Hacienda Santa Teresa, la Colonna Tovar, destinos turísticos. Incluso cuando vienen grandes conciertos o eventos deportivos, también podemos hacer eso para mitigar el tema del tráfico dentro de los De los recintos, estacionamientos, claro, y estacionamientos. la vialidad. Y luego una cuarta vertical que a mí me encanta, me tiene súper entusiasmada porque ya arrancó, era un sueño, pero ya arrancó, que es Muy bien. la vertical de Amplify, que es cómo amplificamos marcas a través de Guagua. Entonces, bueno, todo el tema de rotulado, De alianzas. de alianzas comerciales, qué bien. banners en la aplicación. Bueno, al final tenemos a la gente hora y media, 2 horas con nosotros todos los días en la aplicación a bordo de las guaguas. Entonces, y la gente que va en la guagua va durmiendo, descansando, leyendo, viendo su teléfono. Gente que va a la universidad va con sus computadoras haciendo sus trabajos. Entonces, la realidad es que tienes un tiempo ahí en donde te puedes educar y por eso es que hablamos de los beneficios. Claro. Un poco de cómo las empresas quieren trasladar esa educación, esos momentos educativos, y lo podemos hacer a bordo de la guagua y no tienes que de repente tomar tiempo del que ya tienes en tu trabajo, sino que mira, igual te vas a tomar 45 minutos en llegar a tu casa, pues vamos a hacerte una cápsula Aprovechar el informativa. tiempo, claro. O sea que no hay salsa cabilla. No hay en salsa esta- en la cabilla. guagua. No. Hay algunos De vez en cuando sale ahí su Tito Roja. Sobre todo los viernes me ponen salsa cabilla. Yo voy a profundizar. Oye, Porque bachata. montarse en una encaba y no tenga salsa romántica. Bueno, pero capaz es una necesidad que tienes que analizar. Pero ¿no? fíjate, no, pero qué interesante entonces eso, ese valor agregado también que le aportas
como organización y a través también de esa red de aliados. Es que tiene que ver mucho, yo que he conocido la historia, he tenido la ventaja o el beneficio, el honor de ir conociendo un poco la historia, cómo ha ido moviéndose Guagua, es la experiencia de cliente siempre ha sido desde el primer día, más Sí. para ustedes algo importante. Sí. Eso que quizás las marcas creen que tienen que innovar en un nuevo producto, realmente donde están innovando las marcas verdaderas, esos emprendimientos, empresas que están teniendo éxito es en la experiencia del cliente. Sí, y yo quiero resaltar que esa experiencia del cliente es mucho mejor de como hoy en día es. Te voy a explicar por qué y sigue siendo nuestro norte siempre mejorarla. Nosotros, más allá de la experiencia del cliente, estamos transformando culturalmente un sector. Y eso es dificilísimo. No hay trabajo más grande que el de educar a la gente. Me pasó cuando quería mostrarle a la gente slow fashion o moda lenta con Melao. Y ahora lo estoy viviendo otra vez con los transportistas. Tenemos una comunidad de Guagua Partners espectacular, socios Guagua que están felices de trabajar con nosotros, pero que bueno, le dices, tienes que abrir una aplicación y no lo entienden. Entonces, Claro. bueno, que si cobro, que no cobro. Ese que cambio de tal, no te- paradigma también. Claro, yo no te quiero claro. obligar, pero hazlo, ¿sabes? Hazlo porque eso nos va a traer beneficio a todos. Los clientes están esperando eso, los usuarios están esperando eso, pero es una transformación de cultural. Sí, Eso ese obviamente mindset. toma mucho tiempo. Lo hemos hablado muchas veces en el transcurso de la historia de marcas que hablan que no siempre es innovación, que parece que de por sí va a brillar. Pues bueno, a veces si eres muy nuevo, muy innovador, tienes unos Mira, gaps no que solamente cubrir del ahí. lado de los operadores de las guaguas, nos pasa del lado del cliente, del usuario. El primer reto con el que yo me encontré en octubre de 2021, cuando abrimos la guagua, fue que el usuario que se iba a montar con nosotros jamás había usado una aplicación. Nunca se ha montado una aplicación de movilidad, porque mi usuario está en el transporte público, esa es la verdad. O está en un autobús que se lo paga su empresa y tampoco necesita Claro. moverse con aplicación. Entonces, fue un reto educar al usuario, que hoy en día ya usa la aplicación, y Al transportista ahora, claro. a Eso es un cambio de Totalmente. paradigma. Bueno, es el tema de la resistencia al cambio, Correcto. que también es importantísimo y que es parte justamente de ese trabajo arduo que no solamente se hace de caras externas o afuera de la organización, sino que muchas veces también pasa cuando implementamos cambios también dentro de nuestras empresas, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco, Mafe, bueno, ya vimos un poquito cómo ha sido entonces esa evolución, cómo ha sido esa, pero tú entras, nos contabas, acabas de dar a luz, empezaste a ver que esta gente estaba creando un monstruo y dijiste, bueno, vamos a poner orden. Entraste Mira, primero en la parte de mercadeo y sí. comunicaciones. Comunicaciones y ventas, comercial. Ok. Yo llevaba todo el área de comercial, ventas y comunicaciones. Eso todo era mi trabajo en una marca que estaban haciendo. La verdad es que fue un reto espectacular. Pero luego, a los 6, 8 meses, me entero un día que estoy embarazada de mi segundo bebé. La gente no pierde tiempo. Ajá. Ok. No, yo te digo, ustedes, no, mira, o sea, los hijos, yo dije, si yo no tengo otro ahorita, no lo voy a tener porque se iba complicando la cosa a medida que el niño iba creciendo. Claro. Y me entero... Pero ya ven, es que ellos vienen con su loncherita, ya vimos que Sí, sí. vinieron con más en cava. Y tienen transporte gratis. Sí. Exactamente. Mira, y yo le digo a mi esposo, wow, estoy embarazada. Y él el día siguiente me dice, ah, bueno, no, chévere, celebramos tal. Y el día siguiente tenemos una reunión con la directiva. Y tú puedes creer que él me dijo de la decisión. Él no me lo dijo. Al día siguiente estábamos en la reunión. Bueno, creo que había una noticia más importante en ese momento. Mira, queremos que tú seas la CEO de la compañía. Y yo, pero tú no le dijiste que ella estaba embarazada. Entonces, bueno, ahí uno de nuestros socios dijo, pero faltan 9 meses, tranquila, de aquí a 9 meses resolvemos. Obviamente no resolvimos nada. Y yo seguí, Mami, yo pero seguí eso. ahí, bueno, aquí estoy todavía. Ya el bebé tiene 1 año y medio, imagínate. Bueno, Wow. y yo quiero entrar de eso, ¿no? Definitivamente las mujeres cada vez van escalando más. Yo defiendo mucho el tema de la igualdad. No sé si tú has sentido eso. Te veo cuando frecuento tus redes sociales, que estás en conferencias y son pocas las CEOs de empresas. Cuéntanos de esto? ¿Qué has descubierto? ¿Qué has sentido? Sí, definitivamente. A ver, yo personalmente lo veo que es 100% del mérito que cada uno tiene, ¿no? O sea, yo nunca me siento intimidada por hacer algo. O sea, nunca pensé como que, ay, porque soy mujer no lo voy a lograr. Más bien dudo es de mis capacidades. Bueno, y el el síndrome del impostor impostor. que tenemos todos. Sí, no, Exactamente. o sea, o más bien como, bueno, mira, me tengo que formar para esto, ¿sabes? Pero no porque sea mujer, sino porque, bueno, yo no sé de este tema, creo que
para abordar esto debería aprender, pero creo que eso también le pasa a un hombre, no lo sé. A todo el mundo, sí, Pero claro. creo que es algo que es natural y es transversal. Ahora bien, bueno, yo además estoy en un sector bastante masculino, porque la verdad es que nosotros impulsamos en tener operadores mujeres y solamente tengo 2 guagua partners mujeres, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta, pero yo mi organización lo hacemos bastante transversal. La verdad es que tengo una junta directiva y un C-level que apoya muchísimo y que eso no lo ve como una diferencia y no, yo personalmente no lo he sentido, pero sí lo veo porque cuando voy a eventos, la verdad es que no hay tantas mujeres y puedo entender por qué bueno, ahora siendo mamá de 2 bebés, puedo entender por qué te prefieres quedar en la casa, porque es una gran responsabilidad criar a los niños y los padres... No, o sea, alguien tiene que estar con los niños o tienes que tener un sistema muy equilibrado. En mi caso, yo, bueno, a las 4 de la tarde, mis hijos duermen hasta las 3 de la tarde, van al colegio, duermen hasta la siesta y a las 4 de la tarde yo suelto todo y no vuelvo a agarrar el teléfono sino hasta las 7. Pero eso es algo que tienes que hacer muy disciplinado y hay días que no lo puedo hacer y yo tengo que hacer las paces con eso, ¿no? Entonces yo sí puedo entender cuando una mujer dice, mira, no, yo sí quiero estar ahí presente, o sea, lo entiendo y por eso creo que hay menos mujeres activas, porque tú tienes que hacer las paces con eso, que es una gran responsabilidad. Una familia es una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa receta, Mafe, que tú, no solamente como profesional madre y además como empresaria, como emprendedora, le darías en esos quizá hábitos o esas rutinas que recomiendas para potenciar justamente tanto las habilidades como tu desarrollo Sí. El secreto millonario. El secreto millonario. Bueno, Sí, el todos los que secreto estamos- millonario se los puedo compartir porque de verdad a mí me funciona y yo creo que es el que todo el mundo tiene que tener, que es equipo. Se llama equipo. A ver, Qué no bien. puedes hacer nada solo. Yo soy incapaz de hacer algo sola. Incapaz. Y yo lo digo abiertamente. Si yo no tengo un equipo que me acompaña, ojo, y lo he construido porque obviamente de cero era yo sola, ¿no? O sea, cuando abrimos la guagua. Pero bueno, tú con el equipo que tengas, no importa. Si es una persona, con esas 2 personas ya tú tienes que hacer un Y muy gran equipo. importante, ¿qué ves en esa persona? ¿Qué es clave para ti en esa persona que selecciones como parte de tu equipo? Anoten ahí para que lo Sí, pongan en el no, currículum. te tiene que complementar, no no, puede no ser puede igual parecerse a ti. No, si se parece a ti, está fregado. O sea, al final tiene que hacer cosas que tú no haces, tiene que tener una visión que tú no tienes, tiene que ser capaz de ver lo que tú no ves, porque al final tú siempre tenemos Claro. una parcialidad y siempre tenemos un lado de la historia. Tenemos que tener a alguien que nos amplíe, nos dé ancho de banda para operar, para tener visión, para comunicarnos. Sí, yo creo que también se receto con mi esposa, porque no me lo han preguntado, pero me preguntan full cómo hago para trabajar con mi esposo. No te Una nos maravilla, adelantes, Mafe, una que ya vamos maravilla. para eso. No, vamos a seguir conversando con Mafe Vera, CEO de Guagua. Mucho que conocer aquí. Además, ¿qué está pasando en la Guagua? Yo tengo varias preguntas, así que usted no se vaya aquí de la pantalla de Venevisión y esto es Marcas que Hablan TV. Seguimos acá con Mafe Vera, CEO de Guagua. Nosotros acá en Marcas que Hablan TV a través de la señal de Venevisión. Habíamos dejado en el aire, o bueno, quedó esa pregunta y esa interrogante que seguramente todos ustedes tienen, así como nosotros, y es que, bueno, ¿cómo además, y en empresas familiares que Rob es experto, cómo además puedes llevar y compensar esa vida profesional y de pareja? Tips. Mira, yo creo que Bueno, y cómo ha sido también un poco Sí. esa evolución. Y como madre, que además Sí. le mete un plus, un topping, Sí. Varios toppings adicionales a la relación. Hay que ser muy organizado, yo creo, ¿no? O sea, en medio del no rayar en lo absoluto, pero bueno, tienes que tener una organización, gente que te ayude sin duda. Y en el caso de trabajar con familia, bueno, tú eres más experto con esto, pero en el caso para mí de trabajar con mi esposo, yo creo que ha sido mucho respetarnos los espacios, ¿no? Mi esposo es un visionario, yo soy una doer. Entonces, claro, ahí te hablaba del tema de complementarse, ¿no? Claro. De tener un equipo con el que te complementas. Igual Tú eres la con que un aterrizas cerebro. las ideas. No, mira, mi esposo empieza a hablar y yo le digo, ay, pero güey, explícame. Ajá, eso, cuéntame, ¿eso ¿qué cuánto va a tiempo? costar? ¿Cuánto tiempo lo necesitamos? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué recursos tenemos? O sea, sí, porque chévere toda la visión, pero bueno, a mí me toca implementarla. Y así ha sido desde la junta directiva, mi esposo que también es co-founder conmigo, y con el equipo, con el C-Level, me toca mucho aterrizarlo con ellos, porque al final yo tengo que bajar esas ideas
de cuál es la visión, ¿no? Ahorita tenemos como toda una teoría donde él maneja la visión a 5 años, yo manejo la visión a 1 año y tenemos la gerente operativa que maneja el día a día, ¿no? Entonces, vamos ahí en esos 3 escalones. Qué bien. Pero bueno, eso es nuevo. O sea, como Qué- todas las pero startups, Qué buenísimo, qué sí. importante eso, además, lo de la Claro, visión claro. a 1 año, a 5 años Sí. y Yo- cómo irla... Sí. Mafe, Yo y- hoy por hoy me di un espacio de trabajar a 1 año, porque yo hasta hace 4 meses trabajaba, bueno, antes de irme a Colombia, que fuimos a ver la operación allá por 1 mes, antes de eso yo trabajaba al día, o sea, mi gerencia era de supervisar las operaciones diarias. Hoy en día trabajo 1 año, todo lo que vamos a hacer en 1 año son los planes que estoy implementando y eso también le da como cierta solidez al equipo, porque bueno, no estoy trabajando para resolver lo de hoy, sino es cuáles van a ser esos siguientes pasos en la experiencia, en los circuitos, en las nuevas ciudades, en los nuevos países incluso. Evidentemente creo que sé la respuesta, pero creo que es muy oportuno tumbar una etiqueta que es que en Venezuela no se puede planificar. Es decir, ¿cómo Hablamos las de empresas, cómo voy a planificar en un, De en la un país tan planificación cambiante? estratégica, Y sí. digo en Venezuela, aunque esto pasa en todos los países, pero en Venezuela en particular tenemos esto como muy arraigado. Entonces, ¿para qué vamos a tener estrategia a 1 año y 5 años? No, tienes que tenerla. Por lo menos la visión definida. Obviamente las cosas pueden cambiar de aquí a allá. y Ahí está, bien. ahí está la aclaratoria, Sí, ¿no? pero la visión definida tienes que tenerla y yo trabajo con escenarios. O sea, es que al final escenario 1, escenario 2, escenario 3. Bien. Muy importante, claro. Sí, así pasa el escenario 1, cuáles son mis actores o con qué equipo voy a contar en el escenario 2, qué va a pasar en los momentos... Que muchas de veces termina creación. siendo escenario 6, que no estaba contemplado, Sí. pero bueno, es la suma del 1, 2, 3, No 4, importa, 5. pero todos esos escenarios que hiciste te ayudan a llegar al generar una Te escenario base. prepararon, te Claro. prepararon. que puede ser perfecto o no, pero el que vas a ejecutar, ¿no? Mafe, Totalmente. hay una historia muy bonita que creo que enlaza muchas de las cosas. Esto que hemos dicho que la empresa ha ido pivoteando, ajustándose, pero que hay un solo propósito contigo como mujer, como cabeza. Y siempre, cada vez que tengo oportunidad, hemos tenido oportunidad de estar juntos en varias veces contando esta historia. Y es que las mujeres en particular están teniendo un beneficio aparte en Guagua. Y creo que es muy bonito de saber y conocer porque permite además entender que ustedes escuchan mucho al usuario. Bueno, y también cuando sabes eso, entiendes por qué yo estoy ahí. Que eso es bonito que lo hayas mencionado. La realidad es que cuando yo comienzo a trabajar en Guagua, que fue justo cuando Encaba nos dio este autobús y lo rotulamos y empezamos a tener los 25.000 descargas, en 13 de octubre de 2021 nosotros abrimos el primer circuito, que fue por Patria Palo Verde, y a las 2 semanas que empezamos a ver descargas, empezamos a ver la atracción de la aplicación, nos dimos cuenta que el 65% de los usuarios eran mujeres. Y obviamente Data. no Wow, lo... qué bien. Sí, La data, tal cual, 100%. lo importante. No, ¿qué? O sea, no lo entendíamos. No, ahí me di cuenta de 2 cosas. Lo que les conté primero, de que el usuario no usaba la aplicación, entonces nos tuvimos que ir a la calle a enseñar a la gente a usar la aplicación. Y 2, que eran mujeres. Entonces, cuando empezamos a indagar, porque la gente decía, no, porque la guagua es morada. No, pero morado, o sea... no. Cuando empezamos a indagar y a entender qué pasaba, porque al final la data siempre tiene que tener su parte de corroborarla, nos dimos cuenta que era un tema 100% de seguridad. Teníamos testimonios desde... No la compro yo, pero se la compro a mi esposa para que ella vaya a trabajar en la peluquería o lo que sea. Se la compro a mi hija para que vaya a la universidad. O las mujeres que, bueno, mira, me visto mejor, me puedo usar mi falda, me pongo tacones. Y entonces, bueno, ahí fue cuando yo dije, wow, conecté directo con el autoestima de la mujer, que es lo que yo hacía en mi lado. O sea, que yo decía, yo quería vestir a la mujer para que se sintiera segura, la mujer de a pie, para que se sintiera segura. Yo sé si tú te acuerdas que nosotros teníamos una tienda en la Francisco de Miranda y a mí me fascinaba ver a la gente caminando con sus vestidos camiseros bellos. Esto es lo mismo, o sea, la gente camina, se monta en su guagua, llega hasta su casa, busca al niño, lo lleva al parque, o sea, tienes testimonio, voy al gimnasio en mi guagua y me regreso, o sea, esas cosas te dan libertad de movimiento sin necesidad de tener que invertir en un carro, que bueno, en Venezuela el tema de la inversión y el financiamiento, pero en otros países como Colombia es el tema del tráfico. Claro, o sea, que totalmente. aquí todavía no lo vivimos tan grave como en otros países de la región donde el tráfico es absolutamente... Bueno, tráfico, combustible, o cualquier cantidad de Exacto. cosas. Sí, sí, sí. Entonces, Incluso esta es hasta una contaminación. solución. Hasta Y contaminación. contaminación, tal cual. Esto es una solución que se vuelve más, o sea, que en Venezuela está vigente, pero que se vuelve más vigente en la región cuando entiendes la problemática de las ciudades realmente. Bueno, además Qué creo bien. que es importante hablar de la región, Julio. Guagua ya está en cuántos
ciudades, porque entiendo esto es una solución de ciudades, no de países. Sí. Ah, estoy Ah, entrenado. muy bien. Ya le pasaron el 14, libreto. 14 ciudades. No, que Estoy yo- igual que 14 Tumalao, ciudades sí, ya. 14 Mafe, ciudades. wow. Entre Venezuela y Colombia. 7 Qué aquí, bien. 7 allá. Sí, Qué y vamos bien. a abrir más. Vamos a abrir más aquí en Venezuela. La verdad es que nosotros abrimos de acuerdo a las necesidades de los clientes, ¿no? Tenemos un supermercado con el que hicimos una alianza. Bueno, somos sus proveedores de servicio y con ellos abrimos casi todas las ciudades porque nos obligaron a ir a todas las ciudades y fue maravilloso y de ahí se ha desencadenado pues el crecimiento exponencial en las regiones. Y en Colombia fue igual. En Colombia abrimos en Barranquilla, luego Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Montería y ahí hemos ido abriendo en la costa. Pero yo creo que lo interesante aquí es que pareciese que la gente piensa en internacionalizarse cuando tienes un muy alto, o sea, impacto en la ciudad. Y la verdad es que ustedes fueron creciendo de manera aquí y allá. Es decir, Sí. ¿cuál fue esa visión o ese hito que les hizo pensar en vamos a ver, visitar a pesar de no estar aquí en varias ciudades, vamos a ver si podemos abrir en otra? Mira, hay dos cosas, o varias, pero voy a mencionar dos. La primera es que teníamos data de esa ciudad. Barranquilla presentaba en ese momento todas las consideraciones que nosotros necesitamos para que el modelo funcionara. Acuérdate, cuando abrimos en Caracas era un MVP, nosotros estábamos probando, era un sandbox completo, ¿no? Nosotros no sabíamos si el modelo iba a funcionar. Y el modelo en verdad está diseñado para ciudades donde los clústeres de oferta y de demanda son muy claros. En Caracas lo tenemos y en Barranquilla también por las zonas francas. Todas las ciudades que tienen zonas francas tienen clústeres de oferta y de demanda bastante definidos. Entonces, como sabíamos eso de Barranquilla, porque mi esposo había trabajado en Barranquilla con su otra empresa, pues entonces eso fue lo primero. Lo segundo es que nosotros desde el inicio nacimos como una startup global. Desde el inicio. Entonces, para nosotros era muy importante en el proceso de levantamiento de capital tener presencia fuera de Venezuela y probar que era una solución que si bien había comenzado en Venezuela, no era solo para Venezuela y podía extenderse a la región, porque eso te da una atracción diferente en todo el tema de startup. Claro. Las startups que nacen en un país tan complejo para levantamiento de capital como Venezuela. O sea, quizá uno de los principales obstáculos fue esa, o qué otros obstáculos consideras en ese proceso justamente de crecimiento y de escalada que fueron claves y que lograron, pues, sin duda superar. Mira, eso es un obstáculo bien grande que se le va a presentar a todos las startups venezolanas. En mi criterio, a nosotros nos ha costado muchísimo. Hemos tenido gente que confía en nosotros apenas ahorita con la atracción que tenemos y el crecimiento que siempre hemos cumplido en nuestros planes de crecimiento. Estamos generando interés en personas que no son venezolanas. Nosotros hemos tenido inversionistas venezolanos afuera. Eso es un tipo de inversionista, pero luego ya captar fondos de inversión latinoamericanos o americanos Claro, o que personas. no conocen y ven además a lo mejor el mercado con cierto recelo. Claro, porque es que la verdad es que hay tanta oferta que ¿por qué te irías por Venezuela, que de repente es un país tan complejo que no conozco, ¿no? Porque la verdad es que hay mucha desinformación de lo que hoy en día es Venezuela. Entonces, te enfrentas a ese reto que, bueno, que los que hemos tratado o los que hemos levantado fondo afuera, nos toca una tarea muy ardua y nos toca a nosotros también como preparar el terreno para todos los emprendedores aquí, porque no es nada fácil. La verdad es que los inversionistas tienen tienen el dinero y lo pueden llevar a muchas opciones. Entonces, bueno, hay que trabajar muchísimo en generar métricas cónsonas, trabajar en efectivamente cumplir los planes, tienes que ser muy clean tu cap table, tienes que ser muy clean toda la forma en que tú generas la estructura de la compañía, el data room, donde tú tienes toda la información de cómo ha sido esa atracción de la compañía, tiene que estar muy limpia porque al final ellos van a investigar. Entonces, Claro. eso es importantísimo. sumamente importante. ¿Esas serían entonces unas recomendaciones para personas Sí. que quieren captar fondos? Ah, no, claro, sí, te las di para que todo el mundo sepa que hay que hacer eso desde el inicio. Bien. ¿Cómo armar el pitch justamente con Mafe Sí, Vera? sí. Bueno, Estamos- ese no es el pitch. Esto es Bueno, organización exacto. de la compañía Ajá. que tiene Ese es que el- Para es que otra después cosa. puedas entonces, El exactamente. para Sí, la sí, sí. segunda reunión. Es Ajá, así. Pitch. exacto. Estamos acá con Mafe Vera de Guagua en Marcas que Hablan TV. Quédense conectados. Vamos con una pausa y ya regresamos a través de la señal de Venevisión. Bueno, seguimos acá en Marcas que Hablan TV.
a través de la señal de Venevisión, conversando con Mafe Vera, empresaria, bueno, con una trayectoria como emprendedora también interesantísima. Y bueno, hoy por hoy, CEO y fundadora de Guagua. Ajá, Mafe, bueno, la conversa ha estado buenísima. Más fuera del aire seguimos hablando. Pero quizás yo quiero irme a una parte personal, ¿no? Que como amigo conozco un poco, y es que tú vienes de una ciudad muy importante agrícola del país, tu familia viene de este sector, y no sé si has analizado qué te ha dejado el crecer en ese ambiente a tus empresas ahora. ¿Qué le aporta eso? Porque definitivamente las personas que están en ese sector tienen unas características muy definidas, o suelen tenerlas. Bueno, pero ¿qué ciudad ya va? Pues nos quedaste a todos. Viene de una ciudad. ¿Cuál ciudad? Pero quiero que ella misma lo diga. Imagínate, de Acarigua. Una gente nací llanera. en Acarigua y crecí en Araura. Y tengo que hacer la diferencia porque todos mis paisanos saben qué significa eso. Muy bien. ¿Canta música llanera también? Claro, obvio. Apuren un viaje, mi canción favorita, llanera. ¿Cuál? Apuren un viaje. Sí, mi favorita. Mira, y... Ya Julio va a sacar aquí sí, el 4. no, y me inspiro y la canto, me encanta. La escucho con mis hijos para que se la aprendan. Mira, a ver... Sí, yo creo que hay varias cosas. Una, el origen, ¿no? O sea, ese apego con el origen, me siento que tengo como una responsabilidad de dónde vengo y a dónde voy, siempre rescatar nuestras tradiciones y lo que me hizo crecer. El campesino, el llanero, el agricultor es una persona que trabaja de sol a sol, que literalmente tiene que estar muy pendiente del detalle, de la siembra, del cultivo. Es un emprendedor porque tiene que cuidar todo su ganado, todo su resolución. Si hay plagas, si no hay plagas, si hay agua, el sol. Tienes miles de variables que controlar y que no controlar o que gestionar. Tienes que adaptarte, además. Adaptarse a lo que viene. A lo que viene. Cosecha tras cosecha. Tal cual. Es un trabajo, sí, porque ningún ciclo es igual. Exactamente. Ciclo es y igual. le pasa al empresario, de hecho, hoy por hoy, más en los entornos como de que vivimos. Sí. No solamente Venezuela por Venezuela, sino un entorno mundo general. Está, claro, la pandemia. ¿Quién esperaba una pandemia? Y Correcto. cómo la gente se tuvo que adaptar. Yo creo que eso es lo que yo traslado a mi trabajo. Y es interesante porque vivimos una época donde estamos dando mucha importancia, lo hemos hablado muchas veces en marcas que hablan de que las empresas están hechas por personas. Y esas personas tienen en sí una cantidad de historias. Entonces, incluso en la educación ya se habla de todo este tema de habilidades blandas o reales, porque volverse técnico, pues muchos lo pueden lograr, pero siempre hay que hacer un poco esa retrospección y ver qué tengo yo en esta caja que me representa como historia. Sí, yo creo que también el contacto con la gente, ¿no? O sea, al final yo crecí estudié en 2 colegios distintos, en Acarigua, en mi último colegio hacíamos ganadería, ordeñábamos vacas, montábamos caballos, eso era mucho contacto con la naturaleza y con entornos muy distintos. Yo creo que eso es fundamental para poder adaptarse, para tener como mucha resiliencia en todo lo que se hace. Y fíjate que yo creo que también hemos tocado ahí unos puntos claves, Mafe, y es que eso además son ingredientes claves para el liderazgo. Y además tú no solo lo conversábamos hace un rato como mujer, pero más allá de como mujer, eres líder de una organización y de un equipo bastante importante entre los directos e indirectos, entre los aliados. Mi comunidad de Guagua Partners. Tu comunidad exactamente de Guagua Partners. Y ese liderazgo además, yo siempre he dicho que el liderazgo no se impone sino se gana. ¿Qué recomendaciones además a esos líderes o a esas personas que les toca manejar equipos les darías? Sí. Mira, como todo, a ver, yo siento que ahorita soy mucho mejor líder de lo que he sido en el pasado. He aprendido mucho, he crecido mucho también. Yo creo que tener gente a tu alrededor que te haga espejo y tener mucha humildad para darte cuenta cuando te estás equivocando. Porque cuando tú eres emprendedor con metas como las que nosotros tenemos, porque de verdad que hay que verle la envergadura de lo que nosotros nos planteamos en términos de tiempo, en términos de revenue, en términos de alcance, tú entras en colapso muchas veces. O sea, a mí me ha pasado que digo, no tengo ni idea de cómo voy a llegar. Claro. Cuando abrimos Barranquilla, yo estaba embarazada, yo decía, ¿cómo voy a abrir una ciudad? No entiendo, no lo veía. Y yo soy súper de si lo veo, bien, pero si no lo veo, es imposible. O sea, no porque me es un librito, yo lo voy a aplicar. Entonces,
claro, entras en colapso, no sabes cómo hacer y yo creo que siempre tener mucha humildad para levantar la bandera. Y eso es lo que me ha pasado a mí a lo largo de mi historia en Guagua, que como tenemos una junta directiva tan espectacular, tenemos un equipo de socios chéverísimo, yo levanto la bandera y digo, mire, yo no sé hacer esto. Con el pero líder vulnerable, mostrarte sí, vulnerable. la vulnerabilidad es impecable, o sea, me parece que es importantísima. Y como mujer más, porque como mujer, si tú te enfrentas, o sea, la realidad es que las mujeres sabemos nuestras incapacidades. No sé si los hombres lo saben o no lo saben, pero yo sí sé lo que soy capaz y lo que no. Entonces hay que ir directo. Oye, y ser vulnerable. Qué interesante, porque quizás la mujer antes, esa mujer que viene ya del mundo empresarial, más bien se mostraba siempre como porque tenía que luchar la contra... obligación Sí. de, Sí, exactamente, de demostrar de ser que todopoderoso. podía. Demostrar que podía. Sí. Sí. No, yo creo que no. Yo creo que en el camino siempre te consigues hombres que se aprovechan de eso. Ojo, o sea, yo no quiero decir que no, yo los veo. Lo que pasa es que yo no dejo que me afecte porque yo pienso que... Te haces la loca. No, sí, el hombre que está en ese plan, tú dices, bueno, o sea, al final... Aquí estoy Claro. yo, vas a tener que lidiar conmigo, ¿no? O sea, Correcto. ojo, y también reconozco en temas comerciales cuando es conveniente que vaya un hombre o una mujer, y eso no me afecta para Eso es nada. trabajar ¿no? en equipo. Eso es trabajar en Totalmente. equipo. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que con él te va a ir mejor que vayas tú, o No, pero mejor déjame que nunca voy mandes yo. a Julio. Sí, no, Neuroventas. Julio no, mejor. Neuroventas. Mejor Robert. No, a mí no, a mí me mandan para los chistes malos. Pero yo creo que eso es súper importante. El tema de la vulnerabilidad te hace mejor líder y ante tu equipo también. O sea, al final, reconocer los buenos liderazgos internos que también tienes es súper importante. Aliarte con ellos, darles relevancia, ¿no? Porque al final no es que no soy yo nada más. En mi equipo y en la compañía somos casi 140 personas que estamos ahí. Wow, Es muchísima imagínate. gente. Es convertir la vulnerabilidad, como digo yo en mis talleres, con una H intercalada, vulnerabilidad. Tal Total. cual. Sí, en totalmente. reconocer eso. Sí. Bueno, hablando de habilidad, creo que llegó la hora de despedir. Siempre tenemos una dinámica, ¿no? Las dinámicas para acá terminar de- en marcas que hablan dejan mucho que hablar. Sí. Ah, No, mira, hoy tenemos una dinámica además. Siempre tratamos de que estas dinámicas, nuestro equipo, maravilloso equipo de producción, las desarrolla siempre, bueno, pensando pues, en el invitado y en un poco cómo la adaptamos y hacemos ese juego con la empresa o con lo que tiene que ver un poco la conversación, ¿no? Entonces, fíjate, hoy vamos a tener ajá, vamos a ver cómo explicar tenemos esto, Julio. unas placas, ¿ok? Tenemos estas placas que además Que son de mentira. Que tienen vamos a unas... aclarar. Sí, sí, cuidado. No está aprobado por INTT. Estas placas son básicamente unas placas de ruta. Y cada letra tenemos que asociarla con una zona, con una... Bueno, hilar... Con una Con un ruta. punto Con guagua. un punto guagua. Hilarlo de manera lógica, ¿ok? No es que vamos a lanzar saltada de Katia a Petare o... No, que Petare es una ruta. Pero Muy tiene, buena, pero muy tiene una buena. ruta, pues claro, pero tiene unos Unos puntos guagua, puntos sí. intermedios que justamente no podemos lanzarlos ahí al azar y que sí, de atrás para adelante. Entonces, a ver, vamos Vamos a a esto ponerlas todas como aquí, ¿eh? exactamente, vamos a hacerle aquí el Y la tenemos... ¿Quién la... revuélvela ahí, barajea ¿Quién la- bien, Pero que Rob. la sacamos Cero una. trampa, No, mira que la Rob es descubra, tramposo. la levanta y la dice, ¿no? Exactamente. Tenemos No. un tiempo Ok. además. Vamos a poner un tiempo acá. Vamos. ¿Cuánto les parece? Vamos. 2 segundos. No, mentira. Wow. Bueno, Yo Vamos a me decir, pregunto si la productora, lo- el productor, Mafe o está sea, muy angustiada. logró hacer sí, esto. claro. Lo principal es Mafe está saber... angustiada porque Mafe es tan competitiva como yo, pero tranquila, Mafe, Julio suele perder en las dinámicas, así que tenemos más chances. O sea, la cosa es entre Vamos a tú y ver. yo. Ok. Ok, bueno, A tú ver. dices. No, pero tiempo. ponlo boca abajo y cada uno saque una. No, la idea es que tú vayas identificando. Claro, ¿no? vamos identificando La y vamos levantas y viendo. lo dices. Ay, pero así cualquiera. No, sí, vamos Dale, a ver. pues. Ok. ¿Cuánto tiempo le vamos a poner? No, dale, Para que decir- tengan más placas al final. Ok. Ok. Dale, Vamos. Arrancamos. Tiempo. Go. Ajá, yo voy a hacer esta. La pongo así para que la vean, ¿no? Ajá, dale. Ok, Guarenas, Guatire, Plaza Venezuela, La Guaira. Chacaíto, Chacao, Wow, pero ¿qué es esto? Cebucán, Petare. Ajá. Está buena, esa está Ah, buena. bueno. No tenía Pro mucho- Patria. No, pero Julio estaba pensando antes de Pero agarrar ¿qué la placa. pasa? Pero aquí está, no, Propatria, Plaza Venezuela, Los Dos Caminos y ¿Qué el es Llanito. esto? ¿Qué es esto? ¿Qué Él pasa? fue de los dos caminos a dónde. Sí, al Llanito. Bueno, ustedes dirán, Sí, Vamos a seguir exacto. aquí. No te dejes concentrar por él. Ajá. Que él la agarre y después, ¿viste lo que hace? Antímano, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Ajá. Antímano, La Candelaria, Altamira
y ustedes ¿Y saben. qué? No, y no, lo- ni inventa, ven acá. ¿Qué pasa? Ni inventa, Caurimare, ni inventa. era Caurimare. Ah, Caurimare, Ya está se me bien. había vuelto, No, claro. está bien, está bien, Y está bien. Caurimare, porque yo bajo por los Sí, Ruiz. no, está Bueno, bien, vamos está a ver. bien. A ver. Ay, Dios mío. Mafe está Vámonos. entrando en colapso. Sí, ya estoy como colapsando. A ver, Ajá. es que con la L no se me ocurre nada. No, yo tengo, pero no tengo con la B. Con la B. Vale. Usted no quería que Ajá. fuera ¿Y sencillito. con la L? Sí, tengo. Vale. Sí. Vale. Bueno, hacemos este juntos. Dale, pues. Chacaíto, Bellas Artes. Este queda para el otro lado. queda por el otro lado. Nah. Los palos grandes. Ok, Chacaíto, los palos grandes. Bueno, quedamos en la misma. Chale, vale. ¿Pero qué es esto? ¿Que nuestro productor Morris, qué le pasó aquí? No, vale, yo creo que ya. Ya. Ya ganamos. Mira, quedamos empatados. Bueno, yo voy a agarrar una más. ¿Por Ajá. qué? Bueno, porque sí. Petare, El Llanito, El Cafetal y Caurimare. El llanito con un L. Bueno, ¿Qué empieza es con eso? una L. El ¿no? Ah, llanito. ok. Bueno. Está bien, No, está bien. llanito, Está llanito. aceptada, está aceptada porque pero ves que ¿verdad? se quieren poner- eres el ganador. Miren, señores, Te vamos voy a a- llevar a trabajar a la Sí, a sí. planificación en la guagua. Mafe, menos. Sí. Nada, no importa, le dimos la oportunidad a Julio. Mafe, yo quiero agradecerte tu tiempo aquí, pero además siempre tu transparencia, tu pasión por lograr las cosas, por estar aquí en Venezuela, por sumar, por tener un propósito claro. Eres un ejemplo de mujer, de venezolana. Estoy muy orgulloso de ser tu amigo, de ver tu crecimiento y estoy segurísimo que Guagua va a seguir creciendo y dejando además el nombre de Venezuela y de mujeres como tú afuera muy en alto. Wow. Gracias. No, en verdad que sí. Gracias, Mafe, bueno, por acompañarnos, por esa información tan valiosa, que no solo para nosotros, sino bueno, para toda la gente que se conecta acá con Marcas que Hablan. Y bueno, básicamente por eso, por seguir construyendo, haciendo país, generando más rutas para todos los venezolanos. Gracias a ustedes, ¿verdad? Por la invitación. Yo creo que es súper importante que se abran estos espacios en donde no solamente podamos contar nuestra historia, sino que también les dejemos información valiosa a los emprendedores y el ecosistema que se está creando. Ustedes trabajan muchísimo por eso y de verdad yo los felicito a los dos por eso. Gracias. Usted sigue en contacto, muy pendientes en Marcas que Hablan TV aquí en Venevisión. Síganos y también @Marcas que Hablan, @Venevisión. Nos vemos pronto.